Bueno, ya vamos llegando al final de este mini proyecto, ¿sí? Y fíjense que yo tengo acá en una carpeta la grabación de la voz y tengo este ambiente de escuela y un timbre de escuela, ¿sí? Y también tengo esto que habíamos bajado, que lo voy a dejar, lo voy a utilizar como un fondo, ¿sí? Aunque no creo que sea apropiado para este video, pero es solamente para mostrar que yo puedo utilizar esto que había descargado, ¿sí? Entonces tengo acá los audios y tengo también este video, pero del video solamente me interesa el audio. Entonces voy a iniciar un nuevo proyecto de Audacity, ¿sí? Y acá, que no lo voy a tener maximizado todavía, voy a arrastrar, fíjense el video, ¿sí? Yo lo voy a arrastrar acá y me toma el audio de este video, o sea que no me hace falta convertir, no me hace falta hacer ninguna otra cosa, ¿sí? Simplemente tomo el audio, ¿sí? Y fíjense que acá yo tengo este botón y por ahora yo voy a hacer esto y lo voy a minimizar, por decir de alguna manera, para que esté ahí y yo pueda trabajar con las otras partes que también tengo acá, ¿sí? Ok, vamos a achicar esto un poco. Fíjense cómo de poco vamos aprendiendo algo más de este programa. Sí, voy a agregar el ambiente de escuela. Ahí está. El ambiente de escuela yo lo voy a agarrar también desde acá y lo voy a achicar un poco. Y también el timbre, que bajé un timbre. Acá está. Y que no lo quiero tan grande. Ya tengo todo acá. Todo lo que voy a poner. ¿Sí? Y voy a maximizar. Claro que no es necesario tener todo cargado, ¿sí? Porque quizá tienen que agregar cantidad de recursos, entonces van agregando de a poco, ¿sí? Yo ahora ya lo cargué todo porque quiero hacer la muestra. Primero que nada vamos a alejar esto un poco, porque no lo voy a utilizar todavía, ¿sí? El timbre ni el ambiente de escuela. Fíjense que yo con esta herramienta de cambio de tiempo, yo puedo seleccionar y mover en el tiempo, o sea dentro de la pista, cualquiera de las pistas para tenerlas en un lugar apartado, ¿sí? O para acomodarlas en el tiempo, ¿sí? Y vengo acá y voy a acercar un poco esto para poder trabajar mejor. Ahí está, ahí está, ahí está. Y tengo esta. Y escuchemos esta pista. A ver. Federico va a la escuela. Federico llega a la escuela. Tiene un... Fíjense, a ver, voy a agrandar esto de acá. Y fíjense, esta pista de acá es mucho más grande de lo que necesitamos, ¿no es cierto? A ver, voy a alejarme un poco. Y quizá de todo este audio a mí no me interesaba toda esta primera parte. Entonces la voy a eliminar. Selecciono y la corto, ¿sí? Me importa si esta parte, ¿sí? Todavía no voy a decidir cuánto es que dura, así que no sé cuánto necesito. Así que lo voy a dejar así por ahora. Escuchemos cómo va hasta ahí. Federico va a la escuela. Federico llega a la escuela. Primero que nada, el volumen de esto es muy alto, ¿sí? Hay varias formas de cambiar el volumen, pero vamos a utilizar las herramientas que tenemos más a mano, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Esta que está acá se llama herramienta envolvente. Yo voy a hacer un clic acá, ¿sí? Y como estaba sobre esto, ahora en cualquier lugar fíjense, yo hago un clic y arrastro hacia el medio, hacia el centro y le bajo el volumen. Escuchemos desde el principio. Cambio por herramienta si quieren y escuchemos. Federico va a la escuela. Mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor. Pero también todavía descubro acá que esta pista, ¿sí? Está con bajo volumen aún. Entonces voy a seleccionarla, ¿sí? A esta pista. Voy a venir a efecto y voy a amplificar, ¿sí? Y le voy a dar una amplificación. Recuerden que si la amplificación que le dieron es demasiada, ¿sí? y me arruina en realidad el audio, entonces ustedes simplemente hacen deshacer y vuelven a probar. Acepto. A ver, y escuchemos ahora. Federico va a la escuela. Federico llega a la escuela. Ahí está, mucho mejor, ¿sí? Entonces, esto de acá lo puedo guardar, ¿sí? Después vamos a terminar. Cuando tenga armado esto, recién voy a volver a esto, ¿sí? Entonces, lo dejo ahí. Bien. Ahora veamos. En el título de mi cuento, de mi historia, de mi audiolibro, ¿voy a poner algún sonido o simplemente va a estar así? ¿Sí? Ustedes deciden eso y le ponen un efecto. Por ejemplo, yo quisiera tratar ahora, me voy a acercar
Me voy a alejar para poder traer el ambiente de escuela. Hago un clic acá y traigo el ambiente de escuela porque yo quería hacer un título que tenga un sonido, ¿sí? Entonces ahora me acerco de nuevo. ¿Sí? Estoy utilizando a propósito todas las herramientas posibles para que veamos las posibilidades que tenemos, ¿sí? Ahora, si yo le quiero poner un fondo al título solamente, que es esto, ¿sí? Esto yo lo encuentro muy pegado, ¿sí? Entonces vamos a aprender una nueva herramienta. Fíjense, yo vengo acá, herramienta selección, me sitúo acá, ¿sí? En esta pista, y vengo a editar, recortar límites y dividir, ¿sí? ¿Qué hice acá? Fíjense, ahora paso a la herramienta cambio de tiempo y ahora puedo alejarme. ¿Ven? ¿Sí? Entonces dividí esta pista y ahora puedo trabajar sobre esto. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, como yo quería un inicio con un poco de música, pero también que se escuche el ambiente de la escuela. ¿Sí? Entonces yo puedo traer esto acá. A ver, escuchemos cómo suena en el principio. Federico va a la escuela. Ahora, fíjense qué es lo que voy a hacer yo. Yo voy a venir hasta acá, ¿sí? En esta pista con la herramienta selección, ¿sí? Y yo voy a recortar esta parte porque me parece que esta parte suena más. Entonces yo voy a seleccionar esto de acá y lo voy a recortar. Y voy a utilizar esta sección hasta acá, ¿sí? Y el resto... Acá, en esta pista ya no me interesa. Si quiero lo puedo dividir o si quiero lo corto para eliminarlo. Pero si lo corto para eliminarlo después voy a tener que volver a cargar. ¿Sí? ¿Y qué más puedo hacer acá? Voy a seleccionar esta pista y le voy a dar más volumen. Fíjense. Efecto, amplificar y amplifiquemos. Ahí está. Quizás es mucho. Federico va a la escuela. Ahora fíjense, quiero poner también acá, se me ocurre que puedo poner también el timbre. Si lo puse, lo llevé muy lejos, disculpen. Acá voy a traer el timbre, herramienta, mover y vengo hasta acá. Lo traigo al principio. Me acerco para trabajar mejor. Ahí estoy. Y yo quiero que inicie. A ver, así. Federico va a la escuela. Bien, pero fíjense que acá me tapa un poco la voz, el volumen del ambiente de la escuela. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la herramienta máscara envolvente o herramienta envolvente. Y fíjense, cuando yo voy sobre la imagen, donde yo vaya a hacer el primer clic, se crea un punto. Fíjense, yo voy a hacer un clic acá, se crea un punto, ¿lo ven? ¿Sí? Y ahora voy a venir acá. Y lo hice acá al principio y ahora acá al final de mi voz, fíjense. Y ahora voy a hacer esto, fíjense, voy a hacer esto. ¿Sí? Arrastré acá en otro punto, ¿sí? Así que fíjense, ahora escuchemos. Federico va a la escuela. Y quizás yo pienso, no, aún es mucho, ¿sí? Mucho suena el volumen de la escuela, entonces yo puedo hacer otro clic y bajar más incluso, ¿sí? Hay que ser con esto cuidadosos, pero, a ver, veamos, ahí pruebo. Federico va a la escuela. Ahí está, ¿sí? Mucho mejor. Ahora sí, disculpen, el fondo no combina para nada con esta historia, ¿sí? Pero bueno, fui flojo y no busqué otro fondo, ¿sí? Pero pensemos que el fondo es el ambiente que se va a crear a lo largo de toda la historia, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Vuelvo a la herramienta selección. Siempre acuérdense de trabajar más que nada con la herramienta selección. Y, por ejemplo, en este caso yo quiero volver a comenzar la historia, entonces vengo acá, ¿sí? Ahí estoy, ahí comienza la historia. Entonces ya comienzan mis otros efectos de la escuela, ¿sí? ¿Qué voy a hacer acá? Fíjense, ¿sí? ¿Qué voy a hacer acá en este volumen?
voy con la herramienta selección y fíjense, al final de esto yo quiero que este volumen, acá se va a cortar de repente el volumen del ambiente de escuela. Yo quiero que vaya desapareciendo. Entonces fíjense, yo voy a seleccionar el final de esto, voy a venir a efecto y yo voy a utilizar desvanecer progresivamente. Así los chicos siguen hablando, sigue habiendo ruido, pero va desapareciendo de a poco hasta que comienza la historia, ¿sí? A ver, veamos. Escuchemos entonces cómo va el cuento. Federico va a la escuela. Federico llega a la escuela. Tiene un delantal nuevo y una bolsita roja con 3 pancitos. Definitivamente el fondo no sirve para nada. Sí, pero ahora sigamos con esto. Veamos, acá, por ejemplo, me quiero imaginar que había acá un efecto de sonido y yo necesito más espacio. ¿Cómo consigo ese espacio? No se olviden, editar, recortar límites, dividir, y entonces ya con esta herramienta yo puedo ganar más espacio, ¿sí? Y me dicen, acá necesito menos espacio. Y si ustedes acá necesitaban menos espacio, entonces yo vengo con la herramienta seleccionar, hago esto y lo corto. Entonces ya tengo menos espacio, ¿sí? Entonces acá es aprender a utilizar las herramientas que tenemos y un poco de imaginación. Fíjense que yo voy cargando los diferentes sonidos y pueden tener varias pistas. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Vamos con el audio de arriba, ¿sí? Una vez que yo ya voy terminando, fíjense que yo hasta acá voy a utilizar el audio, ¿sí? De fondo. Entonces todo el resto que tiene esto, puedo hacer esto tranquilamente. Fíjense que hice un clic, arrastré y estoy haciendo, puedo hacerlo así tranquilamente. Pero también, y mucho mejor creo yo, me puedo acercar, ¿sí? Disculpen, ahí está, ahí está, ahí está. Y yo voy a utilizar esto hasta acá. Entonces con la herramienta selección, acá selecciono todo lo que no voy a utilizar. Ahí está, ¿sí? O selecciono desde el fondo para acá y así me marca ahí donde termina, ¿sí? Yo le doy un poquito más. Y eso, por supuesto, lo corto. Todo eso no me servía, ¿sí? Ahora, volvamos acá. Ahí está. Ahora volvamos acá, ¿sí? El comienzo de este audio no puede ser tan brusco. Yo quiero que vaya subiendo de a poco el volumen. Entonces, efecto, aparecer progresivamente. El final de este audio tampoco quiero que se corte abruptamente. Por lo tanto, efecto y desvanecer progresivamente, ¿sí? Y ahora está. Ya tengo mi fondo listo. Tiene el volumen correcto. Tengo un inicio y un final. Un inicio y un final desvaneciéndose. Tengo mi pista de sonido con el volumen adecuado y lo puedo dividir, ¿sí? No es lo mismo que cortar, ¿sí? Lo puedo dividir para mover en el espacio los sonidos que yo necesito y para tener los tiempos que yo necesito para poner mis efectos, ¿sí? Y por último le voy a poner otro efecto de... Vamos de nuevo ahí al ambiente de escuela, ¿sí? Porque el ambiente de escuela, pongamos que va a estar a lo largo de toda la historia, ¿sí? Y este ambiente de escuela yo lo voy a recortar porque es muy largo, ¿sí? Y yo quiero que aparezca después del título, entonces voy a recortar esta parte, fíjense, la corto, ¿sí? Y la voy a mover en el tiempo porque va a aparecer ahí cuando esté la historia, así. Y la voy a recortar al final porque no me sirve fuera de la historia. Esperen, ¿qué hice? Ah, no he seleccionado nada, disculpen. ¿Vieron cómo uno se puede equivocar? Vengo acá, ¿sí? Llega hasta ahí, hasta ese final. Ahí lo selecciono, corto, muy bien. ¿Y qué más puedo hacer? Bajar un poco más el volumen, ¿sí? Con un solo clic bajo el volumen para que sea apenas un murmullo y este va a ser un fondo y también va a estar de fondo la música de ambiente, ¿sí? Entonces ya tengo terminado mi audio. Federico va a la escuela. Federico llega a la escuela. Tiene un delantal nuevo y una bolsita roja con 3 pancitos de miel. Federico ya está grande. Eso le... Bien, casi no se escucha esto, por lo tanto quizá en realidad le tengo que dar más volumen, ¿sí? Bueno, ustedes vean de acuerdo a lo que van escuchando. Llega a la escuela. Tiene un delantal nuevo y una bolsita roja con 3 pancitos de miel. Ahí está, nada mal, ¿sí? Ok, bien.
Una cosa muy importante que no les dije desde el principio, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es archivo, guardar proyecto, y cuando yo guardar proyecto solamente estoy guardando esto, cómo acomodo las pistas, los volúmenes y todo eso, y es muy importante guardar en un principio, ¿sí? Yo lo voy a buscar en el escritorio que tenía el proyecto, ¿sí? Y ahí yo pongo proyecto, es un nombre que simplemente que se acuerden ustedes, ¿sí? Proyecto, y ahí lo guardo, ¿sí? Y cada vez que yo vaya haciendo un cambio, lo voy guardando porque puede resultar que por alguna razón sin explicación el programa tenga un crasheo, se dañe y se pierda todo lo que he hecho. Entonces ustedes cada vez que vayan modificando un volumen y vean que ahí les gustó, ahí quedó bien, entonces ustedes ¿qué van a hacer? Archivo, guardar proyecto, archivo, guardar proyecto, y así se va guardando. Si tienen algún problema, en el último guardado es que pueden volver a abrir y ahí va a quedar. Una vez que terminan ya la edición total, nos toca exportar. ¿Y cómo lo vamos a exportar? Vamos a hacer archivo, exportar, y lo vamos a exportar como WAV, ¿sí? Como MP3 vamos a hacer un video aparte porque hay que instalar otras cosas para que el programa reconozca el formato MP3 y se guarde. Como WAV jamás se van a equivocar, así que yo lo exporto como WAV y acá yo le voy a poner cuento final. Cuento final y lo guardo. Va a tardar de acuerdo a las pistas. Las pistas serán mezcladas y exportadas como un único archivo estéreo. Entonces acepto y acepto. Va a tardar de acuerdo a qué tan largo sea mi proyecto, ¿sí? Esperemos un momento. Y acá lo tengo, dice cuneto final. Bueno, disculpen, es cuento final, ¿sí? Y acá ya tengo, y lo vamos a abrir a cuento final, el audio definitivo. Federico va a la escuela. Federico llega a la escuela. Tiene un delantal nuevo y una bolsita roja con... Cuando nosotros lo escuchemos acá, ¿sí? Cuando lo escuchemos acá, es cuando realmente vamos a saber si hay volúmenes bajos, hay volúmenes altos. Por lo tanto, nos va a tocar escuchar entero todo el proyecto y después vamos a tener que venir acá, y por eso es importante tener guardado el proyecto. Nos va a tocar venir acá y arreglar los volúmenes, los tiempos y las cosas que sean necesarias, ¿sí? Ahí está. Entonces hemos terminado un proyecto, ¿sí? Yo lo he hecho muy cortito, ¿sí? Solamente para mostrar las herramientas, ¿sí? De acá les toca a ustedes ir trabajando de a poco. Tienen todas las herramientas. Cualquier consulta, cualquier duda, estoy del otro lado. Me preguntan sin ningún problema. Nos estamos viendo.